se genera una nueva variable donde interesa la distribución de la varianza muestral. En todos los casos anteriores, tanto en la normal, bueno, en la normal, ¿no? En la normal, básicamente hemos puesto énfasis en la media, ¿no? En la media. Sin embargo, existen situaciones donde se tienen que hacer pruebas hipótesis para la varianza. No está dentro del programa de ustedes, pero es ahí donde entra esta expresión. En otras palabras, es ahí donde entra la distribución G cuadrado, ¿no? Entonces, solo como información, ¿sí? Y entonces a esta expresión se le llama pivot, donde tenemos información de la varianza de la muestra, del tamaño de muestra, y queremos hacer una prueba de hipótesis para la varianza poblacional. Entonces, a expresiones de este tipo se les llama pivot. Bien, y ahora pasamos al modelo T de Student. Entonces, para el modelo T de Student, tenemos que considerar que este es el cociente en esta tercera fila que está acá en esta diapositiva, que es el cociente de una variable normal estandarizada sobre la raíz cuadrada de una variable G cuadrado dividida sobre sus grados de libertad. Entonces, como pueden ver, para la generación de una variable t necesitamos muchas más variables que para la generación de una variable G cuadrado, ¿no? Entonces, la teoría que está por detrás es una teoría donde hay bastante trabajo matemático, o ha habido bastante trabajo matemático, ¿no? Pero nosotros solamente usamos estos resultados. ¿Para qué? Para hacer pruebas de hipótesis. Entonces, esto sí lo vamos a usar nosotros cuando hagamos prueba de hipótesis para la media poblacional. Bien, entonces, ¿cómo se genera una variable t de student? ¿O por qué paso a trabajar con una variable t de student? Cuando yo no logro resolver mis problemas de prueba de hipótesis para la media, haciendo uso solamente de la distribución normal, por algunas situaciones que se generan en el camino, y eso lo vamos a ver el momento que hagamos prueba de hipótesis, ¿ya? Cuando ya la distribución normal ya no me ayuda a resolver algunos tipos de problemas donde tengo que resolver pruebas de hipótesis para la media poblacional. Muy bien. Para la generación de una variable t de student, necesito una variable normal estándar. Entonces, lo que dice acá z, que está en el numerador de t, es una variable normal estándar, es decir, una variable de media 0 y varianza 1. Pero en la práctica yo no tengo variables de media 0 y varianza 1, yo tengo variables de otro tipo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que estandarizar, ¿no? Ya está. Y por otro lado, dice que tengo una variable G cuadrado. W es una variable G cuadrado con n grados de libertad. Y para generar la G cuadrado con n grados de libertad, yo he tenido que disponer de variables normales estandarizadas de media 0 y varianza 1, cada una de las cuales he tenido que elevar al cuadrado y luego sumarlas. De manera que la suma de esas n variables me ha dado como resultado grados de libertad igual a n, ¿no? Entonces, en esencia, para disponer o para trabajar con una variable t de student, debo de disponer de una variable normal, además de una variable G cuadrado. Entonces, esta ecuación da origen, entonces imagínense, tienen ustedes la función de densidad de la variable z, de una normal 0,1, y por otro lado tienen la raíz cuadrado de la función de densidad de una G cuadrado dividida sobre su grado de libertad. Entonces, como comprenderán, la función de densidad de la t es una función de densidad complicada, pero tiene una gran ventaja, que su media siempre es 0. O sea, una variable t de student siempre está centrada en 0. Su media es 0. ¿Ya? Puede tener cualquier varianza, pero su media es 0. ¿Ya? Y entonces muchas veces se confunde con la normal estandarizada. Bueno, entonces dicho eso, ¿qué necesitamos para ustedes, para el curso, para su curso? Necesitamos saber cuál es el rango de variación de la variable, eso por un lado. Entonces, si es una variable donde en su numerador tengo una normal estandarizada, y la normal estandarizada es una variable que toma valores entre menos infinito y más infinito, o en el mejor de los casos entre menos 3 y 3, quiere decir que en su denominador siempre voy a tener raíz positiva,
Entonces, esta va a ser una variable que toma valores positivos y valores negativos, pero que está centrada en cero. Entonces, es una curva, su representación es una curva similar a la curva normal. Tiene una gran ventaja. Centrada en cero. Entonces, a la curva normal estándar. ¿Ya? Y qué bueno, ¿qué necesito? Necesito calcular o probabilidades o necesito obtener valores de abscisas en el modelo TD-Student, ¿no? Calcular probabilidades o abscisas en el modelo TD-Student. Entonces, por ejemplo, se dice, tengo una variable X que tiene distribución TD-Student con 20 grados de libertad. Ah, muy bien. Entonces estoy igual que en la G cuadrada. Tengo grados de libertad. Entonces un parámetro importante acá son los grados de libertad. Igual que en los dos casos anteriores, me piden calcular probabilidades, como por ejemplo el caso primero, probabilidad de que la variable tome un valor menor que 2.086, dado que la variable tiene distribución TD-Student con 20 grados de libertad. Entonces, como voy a calcular probabilidades, acumuladas, entonces voy a trabajar con la función de distribución. Nuevamente aparece la función CDF. ¿Con qué modelo? Modelo T. Entonces, CDF.T. ¿Con qué voy a alimentar a esta función? Voy a alimentar con lo que conozco. ¿Qué conozco? La abscisa. 2.086. ¿Y con qué más? Con los grados de libertad. Entonces, nuevamente, estoy casi como que si estuviera en un modelo G cuadrado, solo que yo no uso CDF-CHISC, sino uso CDF-T. ¿Ya? CDF-T para calcular probabilidades. ¿Ya? CDF-T para calcular probabilidades. Y tiene que estar, la expresión tiene que estar nuevamente en el sentido menor, lo que está dentro del paréntesis después de la función probabilidad. Así, por ejemplo, si tenemos el ejercicio del caso B, tenemos probabilidad de X mayor que 2.845, no puedo calcularlo directamente. Tengo que transformarlo a probabilidad de X menor o igual que 2.845. Entonces, eso va a ser 1 menos esa probabilidad acumulada hasta 2.845 y nuevamente eso será CDF.T 2.845 con los grados de libertad correspondientes. Nuevamente voy a ir al software para calcular esas probabilidades. Entonces vamos a ver estos dos ejercicios, vamos a comprobar, podemos borrar si quieren el valor y comprobar. Entonces, me dicen que el ejemplo considera una variable TD-Student con 20 grados de libertad. Y el valor de la abscisa es 2.086. 20 grados de libertad, 2.086. Entonces, vamos, software, transformar, calcular variable y son 20 grados de libertad y la abscisa es 2.086, creo. Entonces, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular una probabilidad. ¿Ve? Subo un borro. Estoy en el modelo TD-Student, entonces busco en la parte inferior la función CDF. CDF-T. CDF-T. Doy la lectura y dice CDF-T. Constante, grados de libertad. Devuelve la probabilidad. Ah, entonces está bien. Constante, creo que era la constante 2.086. Si no, no importa. Estaría calculando la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual que 2.086, los grados de libertad de mi variable, P. 0.98,
Vamos a ver si le aumentamos un poco más de decimales. La probabilidad 0.97, sí. 0.97, sí. ¿No? Entonces ahí está. Dividieron esta probabilidad, simplemente C de FT, y se comprueba que 0.97, sí. Ahora me piden la probabilidad de que la variable tome un valor mayor que 2.845, pero tendrá que ser uno menos esa probabilidad, 2.845. 2.845. Transformar, calcular variable, probabilidad 2, 2.845. 2.845. Probabilidad acumulada. P sub 2. ¿No? Aceptar. Pero yo no quiero esa probabilidad. Yo quiero 1 menos esa probabilidad. 1 menos esa probabilidad. Entonces, nuevamente, transformar, calcular variable, probabilidad 3 será 1 menos esa probabilidad o 1 menos la probabilidad 2. Ya está. Entonces, ahí están las dos probabilidades solicitadas. Primero la acumulada y luego 1 menos la probabilidad acumulada. ¿Ya? Entonces, 99.5 y 0.005. 99.5 y 0.005. O sea, esto es 1 menos 0.995. Igual, o sea, la probabilidad de que la variable aleatoria aquí nos estaría faltando una expresión más, 1 menos la probabilidad de que la variable aleatoria X tome un valor menor o igual que 2.84. Entonces los ejercicios van a ser de ese tipo. Saber los grados de libertad y calcular las probabilidades solicitadas, ¿no? Si es directamente la probabilidad solicitada de la variable en el sentido menor, entran directamente al software. Si es del sentido mayor o igual, tendrán que hacer primero la respectiva diferencia y hacer la cuenta correspondiente. La otra posibilidad de probabilidad es un intervalo, probabilidad en un intervalo. Y en ese caso, previamente, ustedes tienen que hacer la diferenciación entre la probabilidad del valor más alto menos la probabilidad del valor más bajo del intervalo. Es un ejercicio más. Y el otro caso es cuando nos dan la probabilidad y nos piden encontrar la abscisa. Entonces, el primer ejercicio que tienen aquí en la parte superior es cuál es la probabilidad. Bueno, me dicen que la probabilidad es 0.975, cuál es el valor de la abscisa, ¿no? Cuál es el valor máximo de mi variable, que me deja en la parte inferior de probabilidad 0.975. En otras palabras, cuál es el valor del percentil 97.5, ¿no? Bueno, entonces ahí, como está ya en el sentido menor, lo único que nos queda es trabajar con la función inversa. Entonces, I de FT, 0.975 y 2 grados de libertad 20, que seguimos el mismo ejercicio, entonces 2.09. Entonces, la probabilidad de que la variable tome un valor menor que 2.09, esa probabilidad es 0.975. En otras palabras, el valor del percentil solicitado es 2.0. Entonces, como pueden ver, una variable t de student tiene casi la misma estructura de una variable z normal 0,1. ¿De acuerdo? ¿Ya?
la probabilidad de que mi variable tome valores menores que 2.09 pasa desde valores negativos hasta valores positivos, ¿no? Porque no es que toma solamente valores positivos acá, no va de 0 hasta un determinado valor, en este caso 2.09. No, no, toma valores negativos también. Entonces aquí podemos hacer una serie de preguntas dando este resultado nada más. Podemos hacer una serie de preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable tome valores entre menos 2.09 y 0, por ejemplo? ¿Mm? ¿No? Porque es una variable centrada en 0. Entonces vayan pensando ya que puedo hacer preguntas donde no necesiten entrar al software y tienen que, bueno, ver la forma de responder nada más que usando razonamiento lógico. Y el otro caso es el caso donde me dicen cuál es si la probabilidad de que la variable tome un valor mayor que un valor que estoy buscando es 0.95, ¿cuál es el valor que estamos buscando? No podemos entrar directamente al software porque la ecuación está en el sentido mayor. Tenemos que entrar con su complemento. Entonces acá sería menor o igual, ¿no? Entonces mejor lo hacemos, lo corregimos aquí y esto sería menor o igual. ¿Ya? Entonces menor o igual, la probabilidad complementaria 0.05. Ahora sí ya podemos entrar al software y entramos con la función IDF idf.t. idf.t 0.05b. Ya está. Listo. Y ir al software. ¿Ves? Tenemos que entrar para encontrar el valor de x idft 0.05b. Entonces, transformar, calcular variable. Ya no uso la función cdf, sino voy a usar la función idft. idft. Y la función idft que me pide la probabilidad. Y creo que en este caso la probabilidad era 0.05 y los grados de libertad p. Entonces, si yo estoy dando la probabilidad, el valor que me va a devolver va a ser el valor de la abscisa. Entonces le puedo decir t sub 1 o alguna otra expresión c sub 1, ¿no? Que es valor de variable. Aceptar. Entonces, menos 1.72. Menos 1.72. Entonces, x vale igual a menos 1.72. Entonces, yo ahora les pregunto, a partir de acá, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x, sin entrar al software, tome un valor mayor que x? La otra pregunta, y es otra pregunta, en función a lo encontrado. Probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor mayor que el valor que estoy buscando. Esa probabilidad es 0.05. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto vale el valor que estoy buscando? ¿Cuánto vale el valor de la abscisa de la distribución T de Stirling? ¿Cuánto valdrá? Sin necesidad de entrar al software, solamente usando propiedades de probabilidades. ¿Pueden resolver directamente probabilidad de x mayor que x? ¿Pueden o no? No, No. Entonces tienen que pasar ¿a qué? Al complemento. con Entonces, 0,95. probabilidad de que mi variable xt, lo que ustedes quieran, tome un valor menor
o igual que el valor que estoy buscando. ¿Cuánto vale esa probabilidad? 0,95. 0,95. 0,95. Ya. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me han dicho de la forma de la T de student? Voy acá. Está centrada en 0 y que es simétrica. Y me dicen que la probabilidad de que X tome un valor menor que menos 1,72 es 0,05. Positivo sería 1,72. Así es, Sí, es simétrico. 1,72. Sin necesidad de hacer nada más que razonamiento lógico. Saber las propiedades de la distribución. Entonces, chicos, acá lo único que les queda es estudiar. Acá teoría no hay más. No hay más, no les voy a dar más teoría. Es suficiente. Con eso tienen para poder resolver los problemas de la práctica, los problemas pendientes. Y lo que quiero que guarden como resultado, como resultado es este de aquí. Que lo van a necesitar para la parte de prueba de hipótesis. ¿Qué diapositiva es? Es la diapositiva 50. Sumamente importante. ¿Ya? Sumamente importante, además de lo que tienen que obtener probabilidades. ¿Qué cosa une acá? Une la parte de la muestra con la parte paramétrica. ¿Ya? Acá tengo el parámetro que es media poblacional. Aquí tengo desviación estándar de la muestra. ¿Qué más? Tengo media de la muestra. ¿No? Media de la muestra, desviación estándar de la muestra. Entonces, esta es una expresión que involucra tanto al parámetro como a su estimador, que es la media. Entonces, me va a servir para hacer pruebas de hipótesis. ¿Ya? Entonces, ahí está otra expresión importante, ¿no? Que tienen que guardar. Así como han guardado en la normal, han guardado en la T, en la G cuadrado, y ahora es en la T de estudio. De teoría acá, solo eso. ¿Ya? Y finalmente, el modelo F de Snellen. ¿No? F de Snellen. Den una mirada a la práctica, por favor, si tienen alguna duda para aclarar. ¿Ya? Ustedes están con la práctica desde el martes. Sílabus, práctica. ¿Ya? Denle una mirada a los ejercicios que corresponden a la G cuadrado, que corresponden a la T de student, para yo poder entrar a la G cuadrado. Perdón, a la F. Entonces acá tienen algunos ejercicios para que los resuelvan. Todo esto tienen que traer resuelto para la próxima clase. Por eso, si tienen alguna duda para resolver, pregunten, para orientarlos. Unos minutos. Este de student 13 dice, este 13 dice, es una variable aleatoria con distribución T de student con n grados de libertad. Entonces, T de student. Hay otro 13, a ver. Este es 14. Esa es la F, lo que nos está faltando, lo que vamos a hacer ahorita. 14. Este sería 15.